Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa, pues conversábamos ya con el economista Arismendi Díaz. Un placer tenerle aquí vía Zoom. Gracias por estar con nosotros para ver si nos orienta con toda esta situación que está pasando en el mundo tan convulso, al margen de la parte económica que dejó la pandemia ahora con este ataque de Rusia y esta guerra en Ucrania. Bienvenido, don Arismendi, un placer. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Doctor, una pregunta de entrada. El impacto en el sector turismo de estas medidas. Sin vuelos aéreos no hay pasajeros y turistas en República Dominicana. El impacto en el turismo de esta situación. Y en la economía de por sí. Bueno, el impacto en el turismo va a ser importante porque hay una parte significativa de los turistas que vienen a República Dominicana que provienen de Europa e incluso de Rusia y por lo visto hasta de Ucrania. Ucrania, sí. Por lo tanto, yo creo que, mira, la solución de este problema, que como dicen ustedes, se le agrega, apenas estamos saliendo del tema de la pandemia, que nos costó una millonada de recursos para poder contener ese virus y poder restablecer la actividad económica como la tenemos en este momento, ya prácticamente normalizada. Esa actividad económica podía tener un revés en este momento ante la grave crisis que se está presentando en Europa y que puede extenderse al resto del mundo. Y lo digo eso porque Rusia es el tercer productor más importante de petróleo y de gas del mundo. Y si a Rusia le cierran los canales de comercialización y los canales bancarios y no puede hacer esas operaciones con regularidad, desde luego eso va a contribuir a disparar aún más el precio de los combustibles, que como ya ustedes señalaron, están casi por encima de los $110, que para países como el nuestro significa un sacrificio considerable en ese sentido. Por esa razón, digamos, lo más elemental que se puede decir en este momento es que todos los países tenemos que hacer un esfuerzo porque se restablezca el diálogo, porque cesen las hostilidades de ambas partes y porque se llegue a un acuerdo de equilibrio en esa región. Porque de lo contrario, si se acentúan las intervenciones y las movilizaciones en un sentido u otro, lo que va a ocurrir es una gran recesión económica don que Arismendi, va a afectar a nosotros. Don Arismendi, pero cuando yo planteo el tema del turismo, no solamente estoy visualizando la situación de los 200.000 turistas rusos que vienen al año a República Dominicana o los 70.000 que vienen de Ucrania, sino que ya hoy muchos norteamericanos y Dominican York y norteamericanos están hoy cancelando sus vacaciones en República Dominicana. ¿Por la guerra? Por la guerra, por la incertidumbre económica que esto implica. O sea, nosotros no tenemos, frente a los norteamericanos, no hay ninguna razón específica. La razón común es que hay una situación de guerra y lo lógico es que usted no salga de su país en ningún momento. Y mucho más si es norteamericano, porque Estados Unidos sigue siendo el epicentro del mundo y un factor determinante en la agudización o solución del problema militar que hay en Europa. O sea, pero no es en el caso particular de República Dominicana. Nosotros sabemos, tú lo sabes, que los Estados Unidos han hecho algunas advertencias a sus ciudadanos en relación a venir a República Dominicana, pero eso era antes y durante este proceso de crisis militar en Europa, porque nosotros tenemos todavía una serie de deficiencias internas que no le dan la suficiente garantía al ciudadano norteamericano, al canadiense y por qué no al europeo, como para venir con tranquilidad a pasar sus vacaciones en nuestro país.
El tema de la inflación, en su discurso el presidente justificaba y decía, bueno, en Europa y en Estados Unidos es la más alta. Sin embargo, no mencionó que somos la cuarta de América Latina. Y es algo que yo digo, pero ¿por qué? Si en la República Dominicana el 80% de lo que consumimos nosotros lo producimos. ¿No hay alguna manera, señora Arizmendi, que los productos que se producen en la República Dominicana no lleguen más barato a los dominicanos? Bueno, claro que la hay. El problema es si existe la voluntad política para aplicarla. Aquí tradicionalmente se ha hecho la política de poner a Inespre a vender productos a bajo precio en determinada zona, pero nunca se ha hecho un estudio de cuál es el impacto real que tiene eso en la mayoría de la población. Como ustedes dicen, esos son efectos mediáticos que generan alguna simpatía a los gobiernos de turno, pero que no necesariamente mejoran la situación de la mayoría de la población dominicana. Aquí se necesitaría, digamos, una especie de un mayor esfuerzo gubernamental por establecer controles, porque en República Dominicana hay una alta propensión a la especulación, comenzando por los grupos de poder más importantes del país y terminando por los pequeños y medianos comerciantes. Cuando algo sube en Estados Unidos en un 10%, aquí en República Dominicana viene a traducirse en un 30 o un 35%. Pero es el producto de, entre comillas, el libre mercado que predomina aquí y la indiferencia de las autoridades, porque por lo menos en los artículos de primera necesidad para la población dominicana debiera haber una vigilancia mayor. Y en este momento, incluso alegando, digámoslo así, que estamos en una situación peligrosa por la guerra internacional, debiera duplicarse la vigilancia en ese sentido, porque en este momento cualquier persona puede especular con esos artículos. Recuerden que nosotros dependemos mucho de artículos producidos en el exterior, independientemente de lo que tú dices de la producción del 80% de lo que comemos. Con respecto a este diálogo en medio de la guerra, en donde están sentados en mesa de negociación, pero Rusia está a horas de tomar a Kiev con un convoy de más de 60 kilómetros de tanques de guerra y camiones. Y por otro lado, pues Ucrania somete la carta de solicitud para el ingreso a las Naciones Unidas, lo que quiere decir que los dos países han mantenido sus posiciones firmes por las mismas posiciones que están luchando. Entonces, dentro de este diálogo, ¿cuál se visualiza como la posible solución? Si sería una división territorial y que cada quien se quede con una parte del territorio, uno entre a la Unión Europea y el otro se quede en la parte rusa. Son posibles diferentes soluciones, eso va a depender de la correlación de fuerza en particular. Yo quiero señalar lo siguiente. Anoche estaba viendo los documentales y las informaciones que llegan, y hay una información que debemos valorar debidamente, y es el hecho de que muchos analistas señalan que los Estados Unidos recurren a este tipo de guerra o de azuzar guerras en territorios con su participación de una forma directa o indirecta, como forma de que los políticos de turno puedan elevar la aceptación, digamos, popular, sobre todo en un año como este donde hay elecciones intermedias en los Estados Unidos. Sin embargo, mucha gente pensó que con este proceso en Europa y la intervención azuzada de los Estados Unidos, porque eso no se puede negar, si estamos en una conflagración en este momento entre Rusia y Ucrania, eso se debe fundamentalmente a que los Estados Unidos se dispusieron a que eso era necesario y lo anunciaron como con 2 o 3 meses de antelación e hicieron todo lo posible porque no se produjese un diálogo y una participación diplomática debidamente acreditada para llegar a acuerdos en esa dirección. La noticia que hay que valorar
en relación a tu pregunta, es que a pesar del conflicto entre Rusia y Ucrania y su posible expansión, a pesar de eso, Biden sigue cayendo en las encuestas en los Estados Unidos, lo cual está demostrando, según los que saben de ese asunto, que aparentemente esa solución que se prevía para mejorar las oportunidades de los demócratas en las elecciones de noviembre no van a dar resultados y podían convertirse en un boomerang. Porque permítanme señalarle lo siguiente ahora. El propio Biden reconoció que ese conflicto en Europa va a tener una repercusión en términos de agudizar la inflación interna en los Estados Unidos. Y precisamente lo que está determinando la caída de la aprobación del presidente Biden en ese país es la inflación. De acuerdo a esa última encuesta que se hace en Estados Unidos, ustedes saben que son bastante precisas y acertadas, hay un 55% de la población que desaprueba la política de Biden. Por lo tanto, es posible que en Estados Unidos se produzca, a partir, por ejemplo, de una presión de los propios demócratas, que se produzca un cambio, un enfriamiento, una reducción de las exigencias norteamericanas, que son los que están realmente detrás del gobierno ucraniano. Y que eso pueda provocar, esa es mi esperanza, rápidamente que esas negociaciones den algún resultado. Yo creo que también... Don Arismendi, no comparto ese análisis suyo bajo ninguna circunstancia, pero no voy a entrar en debate con él, no tenemos el tiempo. Pero me gustaría conocer por su experiencia el impacto en Rusia de las medidas económicas. Hoy los bancos rusos todos cerraron en Europa, no tienen operaciones. Mucha presión, los empresarios. El rubro ruso en el suelo, el interés financiero casi triplicado en este momento, hay un corralito económico, la gente hace filas kilométricas para retirar sus recursos, los bancos rusos están cerrados, la bolsa rusa no ha podido abrir y el impacto de esta situación ha generado pérdidas en promedio de 100.000 millones de dólares diarios al Estado ruso. Bueno, eso es natural que ocurra, porque cuando se declara una guerra de esa naturaleza, la primera reacción de todos los sectores es cubrirse lo más que se pueda. La experiencia en el mundo indica que al principio esas medidas de resguardo son muy rápidas y muy efectivas y que luego tienden a regularizarse dentro de la situación de crisis. Pero es importante tener en cuenta que definitivamente el impacto económico en Rusia va a ser importante y posiblemente devastador en una primera instancia. En el campo financiero, a muy largo plazo, Arismendi. No necesariamente, dependiendo. Mira, aquí no se puede en este momento hacer vaticinio de largo plazo, porque incluso hay una negociación de por medio. Y puede ser que en una semana, en 15 días, se lleguen a algunos acuerdos en esa dirección. Porque yo creo que tanto para Rusia como para Ucrania, como para Europa, que va a tener que pagar un combustible mucho más caro, es insostenible una situación de mediano y largo plazo en esa materia. Además, el mundo no está preparado para guerras. La gente repudia ese tipo de acciones. Pero hay que decir, don Arismendi, que a Putin le salieron las cosas mal, porque en Rusia hay un rechazo de más de un 80% hoy de la población a la guerra. Y en el caso de Europa, él apostaba que se iba a dividir Europa y parece que se ha fortalecido y unificado Europa contra Rusia. Bueno, mira, ustedes tienen más información que yo, porque su trabajo es precisamente darle seguimiento a las informaciones, a la evolución del mundo. Pero yo le puedo pedir a ustedes y decir que tengan mucho cuidado con las informaciones que manejan, porque si bien hay una guerra militar en este momento, la más importante de todas las guerras es la guerra de la desinformación. Aquí a nosotros solamente nos está llegando
el 10% de la información del otro lado. El 90% lo recibimos nosotros de este lado, muy interesados, y que vive deformando información. Recuerden las veces que los Estados Unidos dijeron que en Irak habían armas de destrucción masiva, destruyeron ese país y no encontraron un solo cohete. En Ucrania. Perdón. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un poco de paciencia y de cuidado, porque hay una guerra de desinformación en este momento, y siempre lo ha habido en todas las guerras, porque algunas de las guerras en el mundo se han ganado precisamente por transmitir informaciones falsas. Yo no creo que la situación sea tan crítica en ese sentido, pero sí yo creo que a nosotros como dominicanos lo que nos conviene es el diálogo, lo que nos conviene es el uso de los recursos diplomáticos para enfrentar este problema, porque a nosotros nos va a afectar desde el punto de vista del turismo, nos va a afectar desde el punto de vista de los combustibles, y ustedes saben que los combustibles en República Dominicana tienen un efecto multiplicador que ni siquiera el gobierno puede controlar. Así es. De todas maneras, yo no comparto con usted tampoco, don Arismendi, que la guerra más importante es la desinformación. Para mí la guerra más importante es la económica hoy. Rusia puede ser vencido a mediano o muy corto plazo en la guerra económica. Amén de su fortaleza. Apuesto mi cabeza, apuesto a seguir aquí si ustedes quieren, que Rusia va a tener que echar para atrás. Esa medida económica que le han impuesto no la aguanta nadie. Lo importante es que esta guerra se desvanezca de una forma u otra. No, si hay que explotar el mundo, que lo explotemos, pero ese cabrón de Putin no puede seguir con este abuso que está cometiendo. Explotemos esta vaina, hombre. ¿Qué vaina es? Mira, yo no acabemos sé si con esto. Tomando en cuenta. Este es un abusador que debía alguien decidir inmolarse con. Bueno, adelante, señor Arismendi. Bueno, mira, déjame decirte con todo respeto que esa es una posición que tú debes dejársela a los políticos. Un comunicador tiene que adoptar una posición un poco más manejable desde todo punto de vista. Ucrania no amenaza para nadie, ni la OTAN tampoco amenaza para nadie. Un antojo de este perverso, rufián internacional y delincuente. No, patrón, no. Yo comunico de esa manera, hermano. Muchas gracias, señor Arismendi, por haber estado con nosotros. Gracias, Arismendi. Vamos a manejar los temas de esa manera. No, gracias, Arismendi. No soy fanático, lo analizo desde el punto de vista económico. No, yo lo que soy es realista, Arismendi. La seguridad social, vamos a esperar que los acontecimientos definan, pero creo que ¿Cómo que desinformación? Oferta que podemos hacerle al país y pedirle al presidente de la República que haga valer sus influencias internacionales para que el diálogo prospere y pronto se llegue a una solución pacífica, para que sigan sacrificando armas ni de un lado ni de otro y la paz mundial se restablezca en el mundo. Muchas gracias por haberme invitado. Ahora los muertos nada más lo pone Ucrania. Nos vemos mañana en esta escena. Bye.